Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Loli Fernández Souto de Sanidad y Colores. Siento el retraso de esta semana. Antes de empezar, os quería agradecer muchísimo que le dierais a me gusta, suscribierais y que compartierais el canal con vuestros compañeros. También si tenéis dudas podéis dejarlos aquí abajo en el comentario porque voy respondiendo poco a poco, ya lo sabéis. Hoy vamos a hacer un repaso integrado, es decir, vamos a unir varias partes importantes, la acústica, la psicobiología y la neurología del lenguaje. Esto es clave porque en logopedia no trabajamos cosas aisladas, sino todo está conectado, desde el sonido hasta cómo lo procesa el cerebro, hasta cómo se convierte en lenguaje. Bueno, vamos a hablar de lo más importante, ¿vale? Empezamos con la portada, que no sé por qué. A ver, un momentito, perdonar. Aquí, aquí sí. Esto sí que es. Vale. Bueno, pues chicos, chicas, comenzamos. Comenzamos con esto, ¿vale? Con el ciclo de la comunicación, que es la base de todo. La comunicación no es solo hablar, es un proceso completo. Tenemos el emisor, que es quien habla. Yo sería un emisor ahora mismo. El mensaje, que es lo que estoy diciendo, lo que quiero decir. El canal, que es cómo lo transmite. Pues yo lo estoy transmitiendo por YouTube, con unas diapositivas. El receptor, que sois vosotros, que sois quien me estáis escuchando. Y luego hay un feedback, que es esa respuesta que yo normalmente os doy, pues cuando os pregunto por privado qué tal, cómo os sirvió la clase, si necesitáis ayuda y demás. Yo soy la emisora, tú eres el receptor. Si entiendes lo que digo, la comunicación funciona y si no, pues hay un problema. Bueno, muy importante, todo este proceso depende del sistema nervioso. Si falla algo, pues puede haber problemas de lenguaje, de compresión, de producción, ¿vale? Entonces pasamos a lo que es la naturaleza física de ese sonido. El sonido es una vibración, ya lo hemos hablado en otras clases. Cuando nosotros hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran. Y esta vibración viaja por el aire. El sonido es algo físico, no es un lenguaje todavía, es algo físico. Es simplemente energía que se mueve, como las ondas del agua cuando tiras una piedra, ¿vale? De la física, ¿vale? Que es lo que yo estoy hablando, a la percepción. Aquí pasa algo muy importante. Este sonido, que es lo que yo estoy diciendo que es físico, se convierte en algo que entendemos. Es decir, el oído recoge el sonido, el cerebro lo interpreta y algo clave, oír no es lo mismo que entender. Puedes oír sonidos y no entenderlos. ¿Cómo medimos todo esto y cómo es el comportamiento acústico? Aquí vemos cómo se mide el sonido. Primero, los decibelios, que miden la intensidad del sonido. Por ejemplo, un susurro, que son pocos decibelios, y un grito, que son muchos decibelios. Luego, el RMS, que es la energía real del sonido, es lo que realmente percibimos. Y luego está la propagación, que es ese sonido que pierde intensidad cuanto más lejos está. Por ejemplo, si alguien nos habla desde lejos, lo oímos pues bastante menos. Entonces, aquí entramos en la psicobiología, que es la unión entre biología y conducta. Es decir, cómo nuestro cuerpo produce comportamientos. Aquí vemos algo muy importante. El organismo recibe información, información genética, información del ambiente, la procesa y produce una conducta. Como por ejemplo, escuchas tu nombre, giras la cabeza y respondes. ¿Qué hace esta unidad funcional? Importante esta diapositiva, la neurona y la glía. La neurona es la célula principal del sistema nervioso, como todos sabéis, se encarga de transmitir la información. Tenemos estas partes, las dendritas, que son lo que recibe todas estas zonas dendritas, que es lo que recibe, y el axón, ¿vale?
¿Qué es lo que envía? Las células glía ayudan a las neuronas, protegen y nutren. Esto es importante, no solo existen neuronas, también hay células de apoyo, ¿vale? Pues aquí las neuronas se comunican entre ellas. Esto ocurre en la sinapsis. Utilizan neurotransmisores que son sustancias químicas, como por ejemplo, pues como si te enviaran mensajes. Si esta comunicación, o sea, sin esta comunicación, el sistema nervioso no funciona. Eh, Aquí vemos cómo está organizado el sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios. Aquí la idea clave es que el cerebro manda y los nervios conectan. El cerebro se divide en cuatro lóbulos, como sabéis. El frontal es importante porque se encarga de hablar y de pensar. Tenemos aquí el pensamiento y se encarga también de hablar. El temporal se encarga de entender el lenguaje. El parietal se encarga de la sensibilidad. Y y el occipital, ¿vale? Que es esta parte trasera, se encarga de la visión. La trasera se encarga de la visión, la parietal se encarga de la sensibilidad, la temporal se encarga de entender el lenguaje y la frontal de hablar y pensar. Muy importante, frontal habla, temporal entiende, frontal habla y temporal entiende. Vale, dicho esto, aquí vemos las dos áreas más importantes del lenguaje, que son área de Broca y área de Wernicke, que también conocéis y también conocemos todos. El área de Broca, como la broca, produce el lenguaje y el agua de Wernicke comprende el lenguaje. Broca produce el lenguaje. Wernicke comprende el lenguaje, ¿vale? Broca dañada no habla bien. Guernica dañada no entiende bien. Estas áreas están conectadas, no funcionan solas, se comunican mediante conexiones cerebrales. Esto lo que nos permite es entender, pensar y hablar correctamente. eh, Los seres ocultos del habla, que es como subtitulé esta, como le puse el título a esta diapositiva. Aquí hablamos de estructuras profundas del cerebro. No se ven tanto, pero son muy importantes. Ayudan a coordinar el habla, a controlar los movimientos. Por ejemplo, los ganglios basales. Os la dejé ahí, creo que son importantes para estudio, el saber un poquito del tálamo, de los ganglios basales que controlan y del cerebelo, que es la sincronia y qué es lo que proporciona, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos, leéroslo y es importante que lo sepamos. Aquí tenemos un modelo integrado, vemos todo el proceso completo. Para repetir una palabra, primero la oímos, luego la entendemos, luego la procesamos y luego la hablamos. Es un proceso complejo, pero muy rápido. Esto es lo que trabajamos en logopedia, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya servido pues mucho, por supuesto, porque esto es un resumen muy importante de cara al examen. Recordar darle a me gusta, suscribiros, compartirlo y cualquier duda, ya sabéis, tenéis en los comentarios, me lo comentáis o ya WhatsApp o mail también me vale, ¿vale? Bueno, pues hasta pronto y nos vemos en la siguiente clase.